Buenos días a los asistentes. Em, Hoy día vamos a analizar un paper que salió en la revista. Perdón, voy a compartir pantalla. Este es un paper que salió en la revista de analgesia de pediátrica anestesia de este mes. Em, Creo que está como un poco difícil encontrar algún paper, bueno, como, no sé si pandemia o qué sé yo, como que han habido menos publicaciones de interés. Pero este me interesó porque es un área que yo más o menos sigo en pediatría, que algunas veces también hemos hecho algunos trabajos en cuanto a monitores de anestesia. Y en particular el PCI, que yo tenía la duda si existían sensores pediátricos. Siempre me habían dicho que no, y por eso me interesó este paper. Finalmente todavía no existen los pediátricos, pero bueno, por eso fui avanzando en este paper. Ahí está el interés personal, digamos. En cuanto ya al paper mismo, es la correlación entre el BIS, que es el clásico monitor que todos conocemos, y el Patient State Index, que es el PCI, que es el de máximo, que últimamente también estamos teniendo, últimamente me refiero al último par de años en nuestros pabellones, en los niños bajo anestesia con Ceborano. Este trabajo fue publicado, como les digo, en la Pediátrica Anestesia de este mes, en junio, por unos autores surcoreanos, todos de apellido o nombre, no sé la verdad, Kim y Ji Seong Jong, que es el publicador más senior. Al tratar de ubicarlos en PubMed a estos doctores es un poco difícil. Yo creo que por los apellidos probablemente te salen miles y miles de artículos que uno no sabe si son efectivamente de ellos o de otros. Ahora, la verdad es que cuando uno empieza a navegar, la gran mayoría son no anestésicos. Pero en particular, algunos de estos Kim, creo que el tercero, Inco Kim, bueno, y el senior, han publicado un poquito en esta área, así que para ellos no es tan nuevo el tema. Eh, pero desconozco en realidad si hay más trabajos publicados de anestesia por este grupo. Sí, como les digo, hay uno que es como, entre comillas, un poco clásico de BIS en niños, que es de hace harto tiempo, sí, en todo caso. Pero en PCI es como lo primero que están publicando en niños. También tienen un trabajo no en revistas anestésicas en adultos, que incluso creo que está en la bibliografía. Bueno, ya entrando al trabajo mismo, a modo de introducción, decir que como ustedes saben, en el último tiempo se han ido incorporando los monitores de profundidad anestésica, en particular los que interpretan el electroencefalograma y nos dan algún indicio o indicador de cómo está nuestra anestesia. El BIS es el clásico, el índice espectral, el que ha entrado con más fuerza y el que se ha utilizado por más tiempo, pero este monitor tiene algoritmos adultos y mucho tiempo hubo la duda si eran aplicables a hacer en niños. Y el PCI es un monitor que usa un algoritmo distinto. No es el momento, yo creo que entrar en los detalles cómo se utilizan estos distintos monitores, pero el PCI, como les decía, ha entrado últimamente y también no hay experiencia en relación a niños, digamos. El, el valor que nos da el BIS se ha comprobado que tiene una relación con la concentración en tidal de sevoflurano, en particular en los niños más grandes. Hay una cierta duda de qué pasa con los niños más pequeños, bajo 2 años, 1 año, pero en los más grandes se ha demostrado ya en reiteradas ocasiones que son de utilidad y que se relacionan muy bien con la profundidad que logramos con sevoflurano. O sea, a medida que el sevoflurano es el más alto, vamos teniendo valores de BIS más bajos. Y también se han descrito en el último año algunas características electroencefalográficas que dependen de la edad, o sea, a distintas edades hay distintos comportamientos de los monitores y a distintas profundidades anestésicas, así que eso está más o menos bien encaminado.
pero como les decía, no hay descrito cómo funciona el PCI, que es el monitor, vamos a llamarlo nuevo, en esta área. Entonces, el objetivo de este trabajo fue determinar si existía una correlación entre el monitor PCI y el BIS durante una anestesia con sevoflurano. Y el segundo objetivo es evaluar el PCI como monitor de profundidad anestésica en los niños entre 6 meses y 12 años. Es un rango de edad bien amplio, desde prácticamente recién nacido hasta casi adolescente. Y como les decía, ahí ya me produjo un poco de inquietud, porque en BIS al menos está demostrado que los lactantes tienen un comportamiento distinto a los más grandes. Como les decía anteriormente, ya cercanos a los adolescentes, ya el BIS se comporta bastante bien, pero en los más pequeños está dudoso, es un tema que no se dio resulta. En cuanto a los métodos y materiales, bueno, cumplió con la aprobación de ética del Comité Local de Corea del Sur. Lo registraron en el Clinical Trials de Corea. Lograron el consentimiento informado. Me llama la atención que decía si es posible. Eso no sé si significará que a todos o casi todos les consiguieron consentimiento informado. Pero bueno, según ellos, cumplieron con todas las normas éticas. En cuanto al protocolo mismo, ya eran cirugías electivas, en las cuales se daba anestesia general y en los cuales se hizo con sevoflurano, no con TIVA. En el tiempo son pacientes que se operaron en noviembre del 2018 y junio del 2019. Se incluyeron entonces pacientes entre 6 meses y 12 años de edad, que tenían una ESA 1 o 2. La exclusión, aparte de las clásicas, que fuera alérgico al sevoflurano, que no estuviera en esta edad, qué sé yo, son que tuvieran enfermedades neuromusculares, que tuvieran alteraciones psicológicas y metabólicas, que hubiera una enfermedad renal o hepática muy severa, que existiera un uso crónico de opioides y que fuera una cirugía de emergencia, o sea, eran solo cirugías electivas. Estos pacientes llegaron al pabellón sin premedicación y se les colocó una monitorización estándar de electrocardiograma, presión arterial, oximetría de pulso. Y lo indujeron, no está descrito con qué, lamentablemente, pero dice que después de la pérdida del reflejo palpebral se instalaron los sensores de BIS y PCI, que también me llamaba la atención como en un mismo paciente instalaban los dos monitores. Ellos describen que según un trabajo anterior de ellos mismos, y fui a ese trabajo anterior, y encontré la foto, tienen una foto, y así estarían instalados. Ustedes ven el puntero, ¿no? Sí. Este sería el monitor de PCI, y como al lado iría el de BIS. Este puede ser un dibujo esquemático, pero según este dibujo también me llama la atención cómo colocan el bis, porque el bis debería ir más central, por lo menos el 1 debería ir más central. No sé si va a tener interferencia en los datos que nosotros recolectamos, que sea colectado de esa forma. Pero bueno, así los colocaron en un mismo paciente los dos monitores. La anestesia entonces fue mantenida con sevoflurano a distintos MAC, ya vamos a ver cómo, y en oxígeno al 50%. El CO2 fue mantenido entre 35 y 40. También colocaron monitorización de bloqueo neuromuscular y fue mantenido en un TOF entre 1 y 2. Y en caso de que el TOF fuera mayor a 2, iban a colocar una dosis adicional de rocurón. Este estudio entonces se hizo antes del comienzo de la cirugía, y lo que hicieron es llevar a 3 distintos MAC corregidos por edad en la máquina de anestesia, instalaron los datos y colocaron entonces 3 objetivos de MAC distintos, lo vamos a ver, y en esos momentos de MAC tomaron los datos.
todo esto antes de la cirugía. Una vez que terminaba la última medición, ya la cirugía comenzaba. Vamos a ver ahí, muestran, ay, perdón. Ahí se muestra entonces cómo era la temporalidad del trabajo. Se hacía la inducción de la anestesia, se intubaba, y una vez que estaba intubado, primero partían le llaman un periodo de equilibrio de 10 minutos en que mantenían el sevoflurano a un MAC según la edad. Después de cumplir los 10 minutos, hacían un minuto de recolección de datos de los monitores, de ambos monitores y de los datos hemodinámicos. Después subían el MAC a 1,5 durante 10 minutos más, y ahí volvían a parar un minuto en cuanto a recolección de datos, y finalmente subían a 2 MAC y hacían lo mismo. Todo este periodo de tiempo, la mantención de anestesia era solo con sevoflurano, no había otra droga aportada. Y una vez que terminaban el último recolección de datos, ya la cirugía comenzaba y ahí el trabajo terminaba en particular. Me da cuenta. Los outcomes descritos para este trabajo son el primario, ver cuál era la correlación entre el BIS y el PCI bajo anestesia con sevoflurano. Y para los secundarios se formaron 3 grupos divididos por edad. El grupo 1, que tenía entre 6 meses y 2 años de edad, el grupo 2, que tenía entre 2 y 7 años, y el grupo 3 entre 8 y 12 años. Y definieron valores altos de BIS, o sea, fuera de rango anestésico, perdón, valores altos, que significa que estaban en un rango fuera de anestesia o no anestesia, cuando el BIS era mayor a 60 y cuando el PCI era mayor a 50. Los outcomes secundarios entonces fue medir la correlación entre el BIS y el PCI a distintas concentraciones de sevoflurano, estos puntos distintos que habíamos descrito, y en grupos etarios distintos. Los cambios de los valores de BIS y de PCI de acuerdo a la concentración de sevoflurano, y el porcentaje de valores altos de BIS y de PCI que estuvieran fuera del rango anestésico, o sea, mayor a 60 en el caso del BIS o mayor a 50 en el caso del PCI. El análisis estadístico que ellos describen para el cálculo del tamaño muestral consideraron una correlación entre ambos monitores de 0,35, que según el estudio previo que ellos hicieron en adultos, ese fue el resultado que les dio, y ellos suponían o hipotetizaban que aquí iban a lograr una correlación similar. Entonces mantuvieron esta correlación de 0,75, un nivel de significancia del 5% y un poder del 80%. Para eso les resultó que necesitaban 64 pacientes, y ellos agregaron un número por el 10% que eventualmente podrían tener por abandono, y llegaron finalmente a 71 pacientes, que fueron los que hicieron. Mencionan todos los test estadísticos que realizaron para hacer las distintas conclusiones. En general me parecieron bastante adecuados los test que eligieron. No sé si después el Pedemonte nos da algunas perlas al respecto. Y consideraron una P menor a 0,05 como estadísticamente significativa. En cuanto a los resultados, analizaron los datos y coleccionaron los datos de los 71 pacientes, no se excluyó ninguno, así que lograron el 100% en ese sentido, y obtuvieron entonces 203 sets de datos, o sea, 71 por estos 3 momentos que habíamos descrito, para ambos monitores, para el BIS y para el PCI. La tabla 1, que es la típica de los datos demográficos, nos muestra que fueron entonces 61 pacientes, 16 del primer grupo, de los más pequeños, 35 del grupo del medio y 20 de los más cercanos a la preadolescencia. Esta la edad, el género, el peso, obviamente que es distinto de acuerdo a cada grupo, ASA 1 y 2, y las cirugías que se hicieron fueron cirugías abdominales y ortopédicas en su gran mayoría. Algunas pocas genitourinarias y algunas otras. Y la duración de la anestesia va entre 2 y 3 horas en general.
En la primera figura que nos muestran es entonces es la correlación que existe entre ambos monitores, y acá ya podemos visualizar entonces el BIS con respecto al PCI, y la correlación que nos da en general entre ambos monitores de 0,43, que es una correlación regular, que no es ni buena ni mala, con el rango, con el intervalo de confianza 95%, entre 0,3 prácticamente y 0,55. Si lo dividimos por rango etario, en lo más pequeño, entre 6 meses y 2 años, la correlación es de 0,7 prácticamente, 0,69. En lo más grande, entre 8 y 12 años, 0,29. Y no hay correlación en el grupo del medio. En 2 a 7 años, la correlación que salió es 0,19. La tabla 2 nos muestra dividido por edades. Acá están los tres grupos: 6 meses, 2 años, 2 a 7 años y 8 a 2 años. ¿Y qué pasa con los valores ahora divididos por los periodos? O sea, a un MAC, a un medio MAC y a 2 MAC. Y aquí empiezan a haber cosas interesantes, positivas o negativas, digamos. El BIS, por ejemplo, en el grupo de 6 meses a 2 años, obtuvo un valor altito en un MAC de 58, baja a 36 a los más grandes. Y en el mismo grupo, por ejemplo, este de 58, cuando subimos la profundidad anestésica a 1,5 MAC, baja a 44 en promedio, lo que es razonable, pero después a 2 MAC vuelve a subir a 55. Ahí ya hay una cosa media extraña. En cuanto al grupo de 2 y 7 años, el BIS se mantuvo prácticamente igual, 36, 36, 37, a medida que vamos aumentando la profundidad anestésica. O sea, no hubo varianza en el BIS. Y en 8 a 12 años pasa una cosa parecida, baja un poco a subir a 1,5 MAC, pero después vuelve a subir a 2 MAC. Y en cuanto al PCI, se comporta de una forma más, entre comillas, rara todavía. Al principio en los pequeños, y en un MAC está en 41, aumentamos la profundidad anestésica y baja a 30, y después aumentamos más y baja a 28, lo que suena bien. Entre 2 y 7 años se mantiene prácticamente igual, no hay mucha varianza. Entre 8 y 12 años también, 25, 24, 24. También están descritos acá los cambios en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial media. Y no hay tanto compromiso de la hemodinamia a medida que uno va profundizando la anestesia. No hay tanta diferencia en ese sentido. El porcentaje de los valores fuera de rango fue más alto para el BIS, o sea, 11% de los valores estaban por sobre un BIS mayor a 60, y en PCI no fue tanto, fue 4%. Y acá la tabla 3 comparó nuevamente la hemodinamia de acuerdo al BIS. Como veíamos, 7 pacientes, o sea, el 11% de los BIS estaban fuera de rango. En este grupo, ese grupo que estaba fuera de rango tenía frecuencia cardíaca más alta, estadísticamente diferente con respecto al otro grupo, y la presión un poco más baja, sin diferencia estadística. Y en cuanto a PCI, los valores altos de PCI no tenían gran diferencia en cuanto a frecuencia cardíaca, y sí tenían más compromiso de la presión arterial en los pacientes que tenían un PCI alto.
Esos son los resultados, y a modo de discusión entonces los valores de PCI y BIS mostraron una correlación regular nomás. Los resultados mostraron que ambos monitores entregan valores inconsistentes con la profundidad anestésica por sevoflurano, y por ello concluyen entonces que estos monitores no son confiables para ser usados en la población pediátrica. Eso es lo que ellos concluyen. A mí me pareció finalmente que es un trabajo en general bien realizado, está bien descrito cómo lo hacen, y más o menos el protocolo está como bien estructurado, me parece, para cumplir con lo que se plantearon como los objetivos. Me llaman la atención algunas cosas, no describen cómo hacen la inducción, si colocan opioides, si no colocan opioides, tampoco al momento de la intubación que pasó. Esta de la colocación de los monitores también me suena un poco raro, no sé si eso es correcto realizarlo de esa forma. Y claramente el haber usado a lo mejor un cintillo adulto de PCI en los niños, a lo mejor, sobre todo los más pequeños, no es necesariamente lo correcto. En todo caso, confirma que el BIS tiene un valor, creo yo, limitado, sí, no es para tener una fe ciega en él, y el PSI por ahora, por lo menos por ahora, no demuestra que por lo menos con este cintillo sea de utilidad usarlo. Así que un trabajo realmente bueno que a mi práctica clínica me ayuda un poquito en continuar en lo que de todas maneras ya uno ya más o menos intuye. Eso, no sé si dejo la palabra para algún comentario o pregunta. Hola Rick. Hola, jefe, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Sí, estos mismos gallos tienen otro trabajo muy parecido en el 2005, también con niños y sevoflurano. Exacto. Yo encuentro que, no sé si, o sea, es un trabajo más de los que muestra que finalmente no hay una correlación muy buena entre ninguno de los monitores que no, en términos de aumento de concentración de anestésico inhalatorios, como uno esperaría, como una especie de concentración, una especie de relación como lineal, para hacer una correlación adecuada. Y esto además tiene un efecto de la edad, digamos. Entonces, uno lo que esperaría es que, claro, al aumentar el nivel de anestésico, así como es con Propofol, hubiera claramente un aumento o sea, una disminución del BIS en forma no necesariamente proporcional, porque las relaciones entre concentración y efecto no son lineales, por eso se modelan habitualmente con modelos no lineales, como es un modelo de Max, pero uno no debiera esperar que a medida que aumenta de repente más el anestésico, en este caso, por ejemplo, Propofol, uno de repente tuviera que se chantara el BIS en bajar y de repente subiera. Y eso les pasa a los dos monitores en este caso. Eh, y eso es algo que está descrito también de antes, no es novedoso. Entonces, en ese sentido, lo que comprueba este trabajo es que finalmente con los gases hay un tema con la monitorización con estos monitores, tanto con el BIS como con el PCI, que el PCI finalmente no parece ser la solución a los problemas que ya mostraba el BIS, digamos. Sigue siendo el mismo tema. Y yo creo que en parte es, en este caso, de la mala correlación que hay es por las concentraciones usadas también. Fijáis acá, los gallos, estos monitores se supone que van a ayudarte en la monitorización de hipnosis, en niveles hipnóticos
razonable, y es deprimiendo la conciencia. Y lo que pasa con estas dosis tremendas que dan estas cuestiones es que el sevoflurano produce en concentraciones altas, alteraciones en la corteza que son excitatorios, muchas veces, pero mina esta cuestión media como excitatorio, que parece como de convulsión. Entonces eso afecta también el rendimiento del monitor, digamos. Probablemente uno tiene una mejor correlación si usara concentraciones más bajas y va ascendiendo hasta niveles no tan altos, que finalmente no son muy usados en la práctica clínica. Finalmente, cuando uno usa sevoflurano, salvo una inducción inhalatoria que quiere dormirlo rápido, que sube el CO a 5 o 6%, pero la fracción expirada nunca llega tan arriba y lo baja rápidamente. Normalmente uno se pase de 2,5% de CO, pucha, el que más da 3. Y aquí estos gallos usan 2 MAC, o sea, 1 MAC y medio, 2 MAC, y cuestiones que son concentraciones realmente que uno usa poco. Entonces, yo creo que lo que pasa aquí es en parte de porque es peor que otras correlaciones, también por las concentraciones, faltan concentraciones bajas. Pero es un hecho que estos monitores son malos monitores en concentraciones altas de sevoflurano, y es un hecho que estos monitores andan peor que el propofol en ese sentido, en lo que uno espera al aumentar las dosis en parte por esta razón, pero puede haber otra, digamos. Claro. Así que yo creo que esto confirma, digamos, que este tipo de algoritmos no, deben incluir la edad y deben incluir algoritmos que interpreten adecuadamente lo que uno observa con los cabros chicos y con este tipo de alteraciones que están metidos en los gases, que claramente no sirve el mismo algoritmo para todas las drogas, y eso es algo que ya también se sabe con Emery Brown, como haciendo un buen resumen de esto, pero está lleno de trabajo, digamos, que cada gente tiene su huella, y finalmente si tú no sabes con qué estás dando, al final te vas a encontrar con este tipo de resultados que no hacen mucho sentido. Sí, de acuerdo con tu comentario. Y sí, efectivamente este grupo, como tú dices, tiene un trabajo por ahí por el 2000 y tanto de lo mismo. Lo voy a mencionar al principio. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Puede montar alguna perla estadística? A ver, muéstrame la estadística, que justo se me cortó la cuestión, está en la costanera. Vuelve atrás. Pero por lo que caché, simplemente agarraron la variable PSI y el BIS como variables continuas nomás, hicieron un Spearman, creo. No creo que haya sido mucho más, la verdad. Sí, un Spearman. Hacen correlación nomás. Si no lo estáis viendo, no hay problema, sino para rellenarlo. Okay. No, en la diapo yo no transcribí todo lo... No, está bien, pero en el scatterplot, en los puntitos. De patracito, donde mostráis la correlación. El punto es ese, que un análisis de correlación asume cierta linealidad en las relaciones, ¿cachai? Y las correlaciones en gases anestésicos o en cualquier efecto de droga, uno no puede asumir una correlación lineal, digamos, porque no debiera ser. Ahora, la correlación es más válida para hacerlo entre PCI y BIS, asumiendo que si los dos tienen escalas de 0 a 100, uno pudiera asumir que el 50 representa lo mismo en los dos, cosa que tampoco es así, porque finalmente los rangos de BIS no son los mismos que los rangos de PCI, y las escalas no son necesariamente las mismas, aunque los dos lleguen a los mismos valores. No significa lo mismo tener uno de 60 con otro de 60. Entonces, yo creo que es una sobresimplificación de un análisis, pero que a la larga sirve igual, digamos, para saber cómo se comparan los dos monitores, digamos. Claro, en ese sentido, cuando uno tiene, por ejemplo, un PCI de 40, aunque los dos monitores funcionen a la perfección, no el de BIS va a ser 40, son escalas distintas. Exactamente, tú no deberías esperar aquí una línea de identidad entre las dos cuestiones, digamos, para nada. Claro. ¿Y eso se pudiera haber corregido de alguna forma antes de llevarlo a la correlación?
O sea, aquí tú podías hacer un agreement, un análisis de agreement que anda mejor que hacer una simple correlación, probablemente, y por algún tipo de ese tipo de análisis. Y para ver las correlaciones la relación entre los cambios del monitor y los cambios de concentración es mucho más deseable desde un punto de vista farmacológico, evaluarlo con un modelo no lineal, digamos, y así tú puedes comparar basado en un modelo que funciona en biología con una curva adecuada para este tipo de cuestiones y no una simple correlación. Puedes medir cambios, qué sé yo, pero es mucho más sensato el otro tipo de análisis, una modelación, digamos. Oye, y hacer una pregunta tal vez un poquito más filosófica, pero ¿cuál es el sentido de, o sea, pensando para qué lo hicieron con SEO comparado con en Tidal Gas, ¿cachai? Como es simplemente para ver el trabajo, pero en la práctica como que no sé si le ponen habitualmente. No, de hecho no, yo creo, ¿no? ¿Usar este cintillo con cebo? Claro. ¿Pero qué hubieras sugerido tú? No, estoy pensando como la utilidad clínica probablemente tal. Lo que pasa es que ellos usan el Tidal, digamos, y uno sabe que el Tidal está bien desequilibrado de lo que está pasando probablemente en la concentración en el seso, digamos. Pero ellos tratan de equilibrar un poco el asunto y esperan 10 minutos para poder tener su medición. Y entonces el Tidal representa probablemente mucho mejor una situación más de equilibrio y algo más estable. Para tratar de que se correlacione mejor. Yo creo que en ese sentido no es tan criticable, no tenéis muchas otras opciones. Sí, también me pareció que ese periodo de equilibrio de 10 minutos le da un poquito más de, entre comillas, validez a lo que estaban haciendo. Ya, gracias. A ti. ¿Algún otro comentario de la concurrencia? An Esteban, ¿estás despierto? No, muchas gracias. No, nada. Un comentario. ¿Tú sabes si el PCI va a traer cintillos pediátricos o ya están produciendo? ¿Sabes algo? Entiendo que sí. De hecho, creo que Víctor tiene. Ya tenemos. Ya usamos nosotros los cintillos pediátricos para los pacientes neonatales y para algunos pacientes pediátricos en particular. El tamaño es más chiquitito, ¿no? Pero Sense ya anda bien. Ahí. ¿Podría prestarme alguna para cachar? Ahora, desde un punto de vista también más clínico, en general, yo siento que como va un poco en la práctica clínica, es no descartar los índices, sino también utilizarlo como información complementaria al resto de la información del electroencefalograma que está disponible y que uno ojalá debiese aprender a interpretar. O sea, usar tal vez el BIS o el PSI como índice, pero también ir a ver el espectrograma, si sabe un poquito más la onda cruda, las otras variables que se describen por lo menos en el monitor, bueno, y en Cellline también, el CEF95, la tasa de supresión, todo eso realmente nos da un poco de información que puede ser complementaria y te da un poco mejor idea de cómo está el estado hipnótico del paciente. Sí, yo comparto contigo esa opinión y en mi conducta. No tanto en los lactantes, en los pequeños, digamos, pero ya más grandecitos, sí. Yo igual lo uso con sus limitaciones y sus reparos, pero sí, viendo en total con las otras cosas como tú mencionas. En el BIS tenemos cintillos pediátricos y nosotros disponemos de acá, sí, salvo a quiebre de stock, pero en general hay. Jefe, ¿te quiere decir algo? Está con el micrófono activo. Sí, lo dije activo, pero en realidad no tengo nada mucho que decir. Mi experiencia con el uso de cuando uno seguía con el índice de estos monitores es la misma que tiene la mayoría de la gente. Uno termina usando concentraciones más altas de las que hubiera usado sin esto.
y eso está más que descrito. Sí, yo en general el índice lo veo, lo uso poco en pediatría porque uso algo poco pediatría, pero lo veo, pero me quedo lejos con la otra información del electro. Perfecto. Bueno, les agradezco la asistencia y quedamos entonces para una nueva oportunidad. No sé a quién le toca la próxima semana. Jefe acá. A Ricardo Fuentes, creo. Se repite. Se repite. Lo hizo muy bien. Cagaste, Oye, perro. no, porque el otro viene aislado.